Más allá de la vida cotidiana de un civil medio y en la espesura del mundo de las fuerzas del orden, se encuentran los humanos más duros encerrados entre los altos muros de las prisiones. Estos humanos se encuentran con un nuevo orden mundial, acechado por la supervivencia y la sed de dominio. Aunque la administración penitenciaria reparte a diario las peores normas y castigos, estos presos no cejan en su empeño de despertar a su destino cada día. Exploremos algunas de las prisiones más duras del mundo, donde prosperan los estilos de vida más sombríos. Prisión de hombres de Taichung, Taiwán. La primera en esta reveladora lista es la prisión de hombres de Taichung, situada en Taiwán, con la descarada promesa de despojar a sus ocupantes de cualquier forma de intimidad o dignidad. En la dura e implacable prisión de hombres de Taichung, los reclusos se enfrentan a una lucha diaria por la supervivencia. Este centro de alta seguridad, situado en Taiwán, es conocido por sus estrictas normas y duras condiciones. Veamos más de cerca los retos diarios a los que se enfrentan los reclusos entre estos muros. La intimidad es un lujo con el que los reclusos de la prisión de Taichung solo pueden soñar. Desde que se despiertan hasta que se acuestan, todos sus movimientos son vigilados por guardias y cámaras de seguridad. No hay escapatoria a la constante vigilancia. Incluso los momentos más íntimos, como ir al baño o ducharse, están desprovistos de toda intimidad. Las comidas en la prisión de Taichung están muy lejos de las comodidades del hogar. Los reclusos están confinados en sus celdas a la hora de comer, donde ingieren sus alimentos solos. La cocina de la prisión prepara 15.000 comidas al día, siguiendo estrictas normas para garantizar la uniformidad. Sin embargo, la calidad de la comida suele ser deficiente, por lo que los reclusos anhelan probar algo mejor. La limpieza obligatoria forma parte de la rutina diaria de la prisión de Taichung. Para evitar la propagación de plagas y enfermedades, los reclusos deben limpiar meticulosamente sus celdas. Friejan el suelo, las paredes y los retretes, todo el bajo la atenta mirada de los guardias. Es una tarea tediosa y monótona, pero necesaria para mantener la higiene en la prisión. La falta de intimidad y la vigilancia constante afectan al bienestar mental y emocional de los reclusos. Muchos luchan contra sentimientos de aislamiento y desesperación. Sin embargo, algunos encuentran consuelo escribiendo cartas a sus familias. Es una forma de mantener una conexión con el mundo exterior y encontrar una apariencia de normalidad en medio de la dura realidad de la vida en prisión. Las drogas son un problema importante en Taiwán, y quienes son capturados con drogas suelen acabar en la prisión de hombres de Taichung. La prisión alberga diferentes tipos de presos, incluidos los que cumplen cadena perpetua y los delincuentes de drogas. La presencia de drogas entre los muros de la prisión no hace sino agravar la lucha diaria de los reclusos. Crea un ambiente de tensión y peligro, ya que los presos luchan por el control y el poder. A pesar de las dificultades, la prisión de Taichung ofrece algunas oportunidades de rehabilitación. Los programas de rehabilitación de la prisión de Taichung pretenden abordar los problemas subyacentes que llevaron a los reclusos a la delincuencia. Mediante el asesoramiento, la terapia y los programas educativos, los reclusos pueden reflexionar sobre sus actos y hacer cambios positivos. Estos programas se centran en el desarrollo de habilidades para la vida, el control de la ira y el establecimiento de relaciones sanas. Uno de los aspectos más impactantes de la rehabilitación en la prisión de hombres de Taichung son los talleres de arte. Los reclusos tienen la oportunidad de expresarse creativamente a través de diversas formas artísticas, como la pintura, la escultura y la música. En el centro penitenciario de Taichung, la seguridad es de suma importancia. La prisión es conocida por sus estrictas medidas de seguridad, que garantizan que los reclusos permanezcan confinados entre sus muros. La prisión está equipada con sistemas de vigilancia de alta tecnología, que incluyen un control constante por vídeo y guardias apostados en puntos estratégicos. Los guardias trabajan diligentemente para mantener el orden y evitar incidentes. Realizan registros exhaustivos de las celdas para garantizar la seguridad tanto de los reclusos como del personal. Durante estos registros, los guardias peinan meticulosamente cada centímetro de las celdas en busca de cualquier objeto prohibido. Armas de fabricación casera, drogas, cigarrillos y teléfonos móviles son algunos de los objetos que buscan, incluso en los lugares más desagradables. Cuando el día llega a su fin, los presos regresan a sus estrechas celdas para pasar la noche. Los guardias realizan los últimos recuentos y patrullas para garantizar la seguridad de todos dentro de los muros de la prisión. North Branch Correctional Institution, EUU. En el corazón de los Montes Apalaches se encuentra un lugar que infunde miedo incluso a los criminales más duros. Bienvenido a la North Branch Correctional Institution, una fortaleza que se ha convertido en sinónimo de brutalidad
y desesperación. Pero, ¿cómo surgió esta famosa prisión? La historia de la North Branch Correctional Institution se remonta a finales de los años 90, cuando el estado de Maryland reconoció la necesidad de un centro moderno de alta seguridad para albergar a sus reclusos más peligrosos. La construcción comenzó a principios de los años 2000 y tras años de planificación y desarrollo, la prisión abrió sus puertas en el año 23. La North Branch Correctional Institution se diseñó como un centro de vanguardia que incorporaba los últimos avances en arquitectura penitenciaria y sistemas de seguridad. Su imponente exterior, con sus imponentes muros y torres de vigilancia, es un claro recordatorio de la formidable estructura que alberga en su interior. En su interior, un laberinto de celdas, pasillos y zonas comunes alberga a más de 1.500 reclusos. La distribución está cuidadosamente diseñada para separar las distintas categorías de delincuentes e impedir cualquier movimiento no autorizado dentro del centro. Por imponente que sea el correccional de North Branch, no es solo su estructura física lo que lo convierte en un lugar de infamia. La ubicación de la prisión, enclavada en las pintorescas montañas de Cumberland, añade un inquietante contraste a la oscuridad que reina entre sus muros. Tras los imponentes muros de la North Branch Correctional Institution, se despliega un mundo de confinamiento y lucha. Cada día es una batalla por la supervivencia, tanto física como mental. Uno está constantemente al límite, siempre vigilando sus espaldas. Es un lugar donde la confianza es un lujo que no te puedes permitir. Los reclusos pasan la mayor parte del día en sus celdas. Estos espacios pequeños y estrechos se convierten en sus hogares y ofrecen poco consuelo o comodidad. La celda se convierte en todo su mundo. Allí se come, se duerme y se pasa la mayor parte del tiempo. Es un recordatorio constante de la vida que has perdido. Cuando se les permite salir de sus celdas, los reclusos se reúnen en zonas comunes, donde tienen oportunidades limitadas de interacción social y esparcimiento. Las zonas comunes eran siempre tensas. Tenías que tener cuidado con quién te relacionabas, ya que las alianzas y rivalidades se formaban rápidamente. Un paso en falso podía tener graves consecuencias. La North Branch Correctional Institution ofrece programas educativos limitados a los reclusos, con el objetivo de proporcionarles habilidades y conocimientos que puedan ayudarles a reintegrarse en la sociedad tras su puesta en libertad. También se llevan a cabo programas de justicia reparadora que brindan a los reclusos la oportunidad de asumir la responsabilidad de sus actos y enmendarlos ante sus víctimas o la comunidad. La justicia reparadora permite a los reclusos comprender el impacto de sus acciones y trabajar para reparar el daño que han causado. Es un paso crucial hacia su rehabilitación. Aunque la North Branch Correctional Institution tiene sus programas y esfuerzos de rehabilitación, no está exenta de controversias y críticas. The North Branch ha sido objeto de numerosas controversias y denuncias de abusos contra los derechos humanos. Las condiciones de la prisión han suscitado gran preocupación por el trato que reciben los reclusos. En respuesta a las controversias y críticas en torno a la North Branch Correctional Institution, se han llevado a cabo esfuerzos e iniciativas para abordar las preocupaciones y mejorar las condiciones dentro de la prisión. Una de las iniciativas clave es la puesta en marcha de programas integrales de formación del personal. Estos programas se centran en técnicas de desescalada, resolución de conflictos y fomento de una cultura de respeto y empatía. Reconociendo la importancia de la salud mental, The North Branch ha ampliado sus servicios de salud mental, proporcionando a los reclusos acceso a asesoramiento, terapia y atención psiquiátrica. La administración aumentó la disponibilidad de servicios de salud mental para garantizar que los reclusos reciban el apoyo que necesitan. Es crucial abordar los problemas subyacentes y promover el bienestar emocional. Prisión del Delfín Negro, Rusia. La prisión del Delfín Negro es una antigua e infame prisión rusa, conocida por su sistema penitenciario brutal y de alta seguridad. Su escalofriante estructura se ha comparado con los gulags soviéticos y los campos de concentración nazis. La prisión del Delfín Negro no es para los débiles de corazón, ya que alberga a algunos de los criminales más peligrosos, como asesinos, caníbales y violadores. Tras sus imponentes muros se desarrollan actos de violencia y crueldad inimaginables. La primera incursión en la prisión muestra un silencio ensordecedor mientras los reclusos permanecen encerrados en sus celdas la mayor parte del tiempo. Tras las puertas cerradas se despliega un mundo de misterio y oscuridad. Aunque los presos pasan la mayor parte del día encerrados en sus celdas, hay ocasiones en las que necesitan salir. Ya sea para hacer sus ejercicios diarios o para visitar el hospital, los guardias se aseguran de que estos peligrosos individuos sean escoltados de una manera acorde con su estatus.
Las esposas no bastan. A cada preso se le vendan los ojos y se le inclina, guiado por guardias que le dan patadas y puñetazos por el camino. La música heavy metal, a todo volumen, aumenta la desorientación, infundiendo miedo y manía a los reclusos. Esta violencia no es un incidente aislado, sino una parte cotidiana de la vida en la prisión de Black Dolphin. El trato a los presos va más allá del maltrato físico. La tortura, en forma de descargas eléctricas y palizas, es angustiosamente habitual. Es un lugar donde se despoja de la dignidad humana, donde se niegan incluso los derechos más básicos. Trágicamente, la brutalidad llega hasta la muerte. Un recluso, Roman Sarichev, encontró la muerte apenas 3 horas después de llegar a la prisión, sucumbiendo a las palizas infligidas por los guardias. Este nivel de violencia no es exclusivo de Delfín Negro. En Rusia, miles de presos mueren bajo custodia cada año, y muchas de estas muertes se atribuyen a torturas y palizas de los guardias. Además, la larga historia de la prisión, que se remonta a 1745, hace que esté mal equipada para cumplir las normas de higiene modernas. Las epidemias son frecuentes, lo que agrava las ya de por sí duras condiciones. Los reclusos de la prisión de Black Dolphin son un grupo aterrador. Con alrededor de 700 reclusos, han acabado colectivamente con la vida de más de 3.500 personas, con una media aproximada de 5 víctimas por recluso. Se trata de individuos que han cometido actos atroces, dejando un rastro de devastación a su paso. En vista de ello, la seguridad es primordial en la prisión de Black Dolphin. El sistema de 3 puertas da fe de las medidas adoptadas para garantizar que ningún recluso pueda escapar. Una puerta metálica completa encierra al preso en su celda, seguida de 2 puertas de jaula consecutivas. Así se crea una celda dentro de otra celda, lo que añade una capa adicional de confinamiento. Incluso si un escapista lograra sortear las 3 puertas, tendría que enfrentarse a las cámaras de la celda, vigiladas las 24 horas del día por el personal de seguridad. Las posibilidades de eludir la detección son mínimas. Para disuadir aún más cualquier intento de fuga, los guardias hacen rondas cada 15 minutos. Esta vigilancia constante deja poco margen para el error. La combinación del sistema de 3 puertas, las cámaras en las celdas y las patrullas regulares de los guardias ha demostrado ser un elemento disuasorio eficaz. Nadie ha conseguido nunca fugarse de la prisión de Black Dolphin. La dificultad de escapar de Black Dolphin no se debe únicamente a las barreras físicas existentes. El aislamiento y la falta de contacto con el mundo exterior también desempeñan un papel importante. Los reclusos solo pueden recibir 4 visitas al año, lo que limita enormemente su comunicación con sus seres queridos o posibles cómplices. Este aislamiento dificulta a los reclusos la planificación y ejecución de una fuga. Prisión de Diyarbakir, Turquía. En lo más profundo del corazón de Turquía se encuentra la infame prisión de Diyarbakir, un lugar que ha sido testigo de décadas de dolor, sufrimiento y crueldad inimaginable. Los orígenes de la prisión de Diyarbakir se remontan a la década de 1980, cuando funcionaba como cárcel militar. En esa época, Turquía estaba sumida en la agitación política, y la prisión se convirtió en símbolo de la mano dura del gobierno. Era un lugar donde se mantenía cautivos a disidentes, activistas y presos políticos, cuyas voces se silenciaban mediante la intimidación y la violencia. El régimen militar que gobernó Turquía durante este periodo era conocido por sus tácticas brutales, y la prisión de Diyarbakir se convirtió en un caldo de cultivo de abusos contra los derechos humanos. Los guardias tenían rienda suelta para ejercer su poder, y a menudo recurrían a medidas extremas para mantener el control. Entre sus muros se perdieron innumerables vidas, ya que los presos fueron sometidos a torturas, palizas e incluso la muerte a manos de sus captores. Con el paso de los años, la finalidad de la prisión cambió y se transformó en un centro civil. Sin embargo, el legado de violencia y crueldad siguió profundamente arraigado entre sus muros. La transición hizo poco por mejorar las condiciones de los reclusos, ya que el hacinamiento se convirtió en un problema persistente. La prisión se convirtió en una olla a presión, con demasiados cuerpos hacinados en espacios reducidos, lo que provocó condiciones insalubres y un estado de tensión constante. La privación del sueño era una táctica común empleada por los guardias, diseñada para quebrar los ánimos de los presos. Se negaba a los reclusos la necesidad humana básica de descansar, dejándolos en un perpetuo estado de agotamiento. A esta guerra psicológica se sumaban las palizas físicas, en las que los guardias hacían un uso excesivo de la fuerza para imponer su dominio. El sonido de los gritos y las peticiones de clemencia resonaba por los pasillos, un recordatorio constante del sufrimiento que padecían las personas atrapadas.
Quizá el aspecto más chocante y perturbador de la historia de la prisión de Diyarbakir sea el uso de un perro adiestrado para morder los genitales de los presos. Esta práctica sádica, destinada a infligir el máximo dolor y humillación, es un testimonio de la profundidad de la depravación que existe entre los muros de la prisión. Es un crudo recordatorio del total desprecio por los derechos humanos y la absoluta falta de compasión que impregna la institución. Entre los sombríos muros de la prisión de Diyarbakir se desarrolla una rutina diaria de miedo, desesperación y deshumanización. Desde el momento en que sale el sol, los reclusos de la prisión de Diyarbakir se ven inmersos en un mundo en el que se les despoja de sus derechos humanos básicos. El día comienza con el pase de lista, un duro recordatorio de su condición de meros números en un sistema que ha olvidado su humanidad. Los guardias, con sus rostros severos y sus ojos fríos, se aseguran de que todos los presos estén fichados y su presencia es un recordatorio constante del poder que ejercen sobre sus vidas. Una vez pasado lista, los reclusos son hacinados en celdas estrechas y superpobladas. Estas celdas, diseñadas para albergar a una fracción del número de presos que albergan ahora, son un caldo de cultivo para la enfermedad y la desesperación. El hedor a sudor, orina y desesperación flota en el aire, un recordatorio constante de la miseria en la que se ven obligados a vivir. En estas celdas, los reclusos tienen que navegar por una jerarquía social traicionera. Se forman bandas y camarillas que compiten por el poder y el control en el microcosmos de la prisión. La violencia y la intimidación se convierten en la moneda de cambio de la supervivencia, ya que los reclusos luchan por su lugar en este brutal orden jerárquico. Los que se niegan a someterse sufren a menudo graves consecuencias, palizas y torturas a manos de sus compañeros. La rutina diaria en la prisión de Diyarbakir es monótona y apenas rompe el círculo vicioso de la desesperación. Las comidas son escasas y a menudo incomibles, lo que deja a los reclusos desnutridos y débiles. La falta de una nutrición adecuada deteriora aún más su bienestar físico y mental, haciéndolos más susceptibles a la enfermedad y la depresión. Rikers Island, Estados Unidos. A principios del siglo XX, con el aumento de la población de Nueva York, se hizo evidente la necesidad de un nuevo centro penitenciario. La ciudad buscaba establecer una prisión que albergara a sus criminales más peligrosos, lejos de las bulliciosas calles. Así nació la prisión de Rikers Island. La historia de Rikers Island se remonta a 1884, cuando fue adquirida por la ciudad por solo $180,000. Destinada en un principio a ser un centro de trabajo para delitos menores, evolucionó rápidamente hasta convertirse en un complejo de máxima seguridad debido a su situación aislada. La isla, situada en las traicioneras aguas del East River, entre el Bronx y Queens, constituía una barrera natural que hacía casi imposible la evasión. La propia isla, situada en el East River, entre el Bronx y Queens, recibió su nombre de Abraham Ricken, un colono holandés que poseía las tierras en el siglo XVII. La prisión empezó a construirse a principios de la década de 1930 y, en 1932, los primeros reclusos fueron trasladados a Rikers Island. El centro se diseñó para albergar a unos 1,000 presos, pero con el paso de los años, la población superó con creces la capacidad prevista. A lo largo de su historia, Rikers Island ha sido testigo de numerosos escándalos y controversias. En la década de 1970, la prisión se enfrentó a acusaciones de corrupción y brutalidad, con denuncias de malos tratos a reclusos y uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios de prisiones. Estas escandalosas revelaciones sacudieron la confianza del público en el sistema penitenciario y provocaron llamamientos a la reforma. Uno de los incidentes más tristemente célebres de la historia de Rikers Island ocurrió en 1986, cuando un recluso llamado Michael Stewart murió mientras estaba detenido. Stewart, un joven artista afroamericano, fue detenido por presuntos actos vandálicos en una estación de metro. Su muerte, atribuida a una dura paliza propinada por funcionarios de prisiones, provocó indignación y protestas generalizadas, y puso de manifiesto los problemas sistémicos de la prisión. A lo largo de los años, Rikers Island ha experimentado diversos cambios y renovaciones, pero su turbulento pasado sigue persiguiendo su reputación. La prisión se ha convertido en sinónimo de violencia, corrupción y falta de rendición de cuentas. A pesar de los esfuerzos por mejorar las condiciones y aplicar reformas, la oscura sombra de Rikers Island se cierne sobre ella. En la actualidad, Rikers Island sigue siendo uno de los centros penitenciarios más grandes y tristemente célebres de Estados Unidos. Su extenso complejo alberga a miles de reclusos, muchos de ellos en espera de juicio o cumpliendo condena por delitos graves.
El aislamiento y las duras condiciones de la isla la han convertido en un caldo de cultivo de tensiones y conflictos, con frecuentes informes de violencia entre reclusos y enfrentamientos con funcionarios de prisiones. Una vez dentro de los imponentes muros de la prisión de Rikers Island, los reclusos se ven inmersos en un mundo lleno de duras condiciones de vida y retos inimaginables. La vida cotidiana de un recluso en esta tristemente célebre isla es una lucha constante por la supervivencia. El problema del hacinamiento en Rikers Island es bien conocido. A pesar de los esfuerzos por aliviar la prisión sigue funcionando a su capacidad prevista o por encima de ella. El resultado son unas condiciones de vida estrechas e insalubres que generan tensión y frustración entre los reclusos. En los bloques de celdas, hileras de pequeñas celdas sin ventanas albergan a personas de diversos orígenes y con distintos niveles de antecedentes penales. Los reclusos suelen estar confinados en sus celdas hasta 23 horas al día, con acceso limitado al aire fresco o la luz natural. La falta de espacio personal y privacidad afecta a su bienestar mental y emocional. La violencia es una amenaza constante entre los muros de Rikers Island. Se forman bandas y camarillas que crean una peligrosa jerarquía que dicta las interacciones diarias entre los reclusos. Las peleas, los apuñalamientos y las agresiones son frecuentes, ya que los individuos luchan por establecer su dominio o protegerse de cualquier daño. El miedo constante a sufrir daños físicos flota en el aire. El aislamiento de Rikers Island agrava los problemas a los que se enfrentan los reclusos. Separados de sus familias y comunidades, están aislados del mundo exterior. Los programas de rehabilitación y educación, aunque disponibles en cierta medida, son a menudo insuficientes para abordar las complejas necesidades de la población reclusa. La escasez de recursos y la falta de apoyo integral dificultan la posibilidad de una reinserción satisfactoria en la sociedad tras la puesta en libertad. Penitenciaría de Carandiru. Construida en 1920, esta imponente estructura fue una de las mayores cárceles de Sudamérica, albergando a más de 8.000 presos. Pero tras sus muros se escondía un mundo de sufrimiento y desesperación inimaginables. En un principio, la penitenciaría de Carandiru pretendía ser una prisión modelo, diseñada para rehabilitar y reformar a sus reclusos. Sin embargo, la institución no tardó en convertirse en una pesadilla viviente. Con el paso de los años, Carandiru se hizo famosa por sus pésimas condiciones de vida, su violencia desenfrenada y su total desprecio por los derechos humanos. El hacinamiento en Carandiru era incomprensible. Las celdas destinadas a alojar a unas pocas personas estaban abarrotadas con el doble, el triple o incluso el cuádruple de la capacidad prevista. Los reclusos se veían obligados a dormir en el suelo, sin apenas espacio para moverse. La falta de ventilación y saneamiento adecuados no hacía sino aumentar la miseria. La infraestructura de la prisión estaba en mal estado, con paredes derruidas y goteras en los tejados. Los servicios básicos, como agua potable, instalaciones higiénicas adecuadas y atención médica apropiada, eran lujos con los que los reclusos solo podían soñar. Los brotes de enfermedades eran frecuentes y la propagación de infecciones galopante. Pero no eran solo las condiciones físicas las que hacían de Carandiru un infierno. La prisión estaba plagada de violencia, con bandas rivales que se disputaban el control y se enzarzaban en brutales luchas de poder. Los reclusos temían constantemente por sus vidas, ya que los apuñalamientos, las palizas e incluso los asesinatos formaban parte de su existencia cotidiana. Los guardias, que debían mantener el orden y garantizar la seguridad de los reclusos, a menudo hacían la vista gorda ante la violencia o incluso participaban en ella. La corrupción estaba muy extendida entre los muros de la prisión y los informes sobre sobornos y extorsiones eran habituales. La combinación de estas condiciones deplorables y el desprecio absoluto por los derechos humanos crearon un polvorín a punto de estallar, y lo hizo en forma de la tristemente célebre masacre de Carandiru. Fue un fatídico día de octubre de 1992. Un partido de fútbol entre los muros de la prisión se convirtió rápidamente en un motín en toda regla. La tensión era enorme y el ambiente estaba cargado de ira y frustración. La situación se descontroló y la policía militar tuvo que intervenir para restablecer el orden. La masacre de Carandiru, desencadenada por un partido de fútbol convertido en motín, puso de manifiesto la brutalidad de la policía militar, que debía restablecer el orden. Los presos, muchos de ellos desarmados y en posición defensiva, fueron víctimas de una violencia indiscriminada. La pérdida de 120 vidas y la posterior anulación de los juicios dejaron una cicatriz en la conciencia de la nación. La penitenciaría de Carandiru se erige como símbolo de los fracasos del sistema penitenciario brasileño. Sirve de crudo recordatorio de la urgente necesidad de una reforma penitenciaria, de un sistema que dé prioridad a la rehabilitación, los derechos humanos y la justicia.
Las ruinas de Carandiru tienen ahora el potencial de convertirse en un memorial, un lugar donde las voces de las víctimas puedan ser escuchadas y sus historias puedan inspirar el cambio. Prisión Central Bang Kwang. Bienvenidos a un estremecedor viaje a las profundidades de una de las prisiones más tristemente célebres de Tailandia, la prisión central de Bang Kwang, también conocida como el Hilton de Bangkok. Con una población que se ha triplicado en los últimos años debido a las medidas enérgicas del gobierno contra el tráfico de drogas, Bang Kwang está a rebosar, albergando a 7.000 hombres en unas instalaciones construidas para la mitad de ese número. Prepárese para quedar impactado mientras descubrimos las duras condiciones, las luchas a las que se enfrentan los presos y los controvertidos métodos de ejecución que se emplean entre estos muros. Entre los muros de la prisión central de Bang Kwang se esconde una cruda realidad. Las condiciones de hacinamiento son duras e implacables. Con una población que se ha triplicado en los últimos años, la prisión está a reventar, albergando a 7.000 hombres en un espacio diseñado originalmente para la mitad de esa cifra. El resultado son celdas superpobladas, en las que los presos pasan la friolera de 15 horas al día. Estas celdas, pensadas para alojar a un número limitado de reclusos, están ahora abarrotadas y hacinadas. Los presos se ven obligados a soportar el contacto físico constante que supone estar en espacios tan reducidos. No pueden tumbarse boca arriba porque no hay espacio suficiente. En su lugar, tienen que buscar cualquier postura para descansar, a menudo con el cuerpo en contacto con el de sus compañeros. La falta de espacio personal y el contacto físico constante pueden afectar al bienestar mental y emocional de los reclusos. A estas condiciones, ya de por sí difíciles, se añade el hecho de que las luces de las celdas permanecen encendidas las 24 horas del día. Esta iluminación constante altera los patrones naturales de sueño de los reclusos, agravando aún más su tensión física y mental. La ausencia de oscuridad y la imposibilidad de encontrar consuelo en la tranquilidad de la noche pueden provocar trastornos del sueño y elevar los niveles de estrés entre los reclusos. Los problemas de salud mental son alarmantemente comunes entre los muros de la prisión de Bang Kwang. La combinación de las duras condiciones de vida, el hacinamiento y la exposición constante a un entorno de alto estrés hace mella en el bienestar psicológico de los reclusos. La depresión, la ansiedad y otros trastornos mentales son frecuentes y los recursos disponibles para su diagnóstico y tratamiento son limitados. El hospital de la prisión, ya de por sí escaso de personal y de suministros, se esfuerza por satisfacer la abrumadora demanda de servicios de salud mental. La salud física de los reclusos también es motivo de gran preocupación. Las condiciones de hacinamiento y la falta de saneamiento adecuado contribuyen a la propagación de enfermedades entre los muros de la prisión. La tuberculosis y el VIH están muy extendidos, lo que supone un riesgo importante para una población ya de por sí vulnerable. El hospital de la prisión, mal equipado para hacer frente a la afluencia de reclusos enfermos, es incapaz de proporcionar la atención y el tratamiento adecuados. La falta de atención médica adecuada agrava aún más la crisis sanitaria dentro de la prisión. En un giro inesperado, la prisión de Bang Kwang tiene su propio canal de televisión por cable, dirigido por los propios presos. Esta iniciativa única permite a los reclusos mostrar sus talentos e intereses, emitiendo vídeos musicales y películas a sus compañeros. Es una forma de entretenimiento y evasión de la dura realidad cotidiana, un breve respiro de la monotonía y la desesperación. Prisión de Chincheng. La prisión de Chincheng, también conocida como la prisión de Xinchang, fue creada en 1958, diseñada por los soviéticos y puesta en funcionamiento por primera vez el 15 de marzo de 1960. Escondida junto a la carretera provincial 213, en el pueblo de Xinchang, en la localidad de Xingshol, del distrito de Changping, esta prisión permaneció oculta durante muchos años. La ubicación de la prisión de Xincheng es única, con montañas a un lado y llanuras en los otros tres. Este entorno natural, similar a una fortaleza, proporcionaba un ambiente aislado y fuertemente vigilado, lo que la convertía en una instalación ideal para recluir a prisioneros de alto perfil. Uno de los aspectos más intrigantes de la prisión de Xincheng es su jurisdicción. A diferencia de otras prisiones de China, la de Xincheng depende del Ministerio de Seguridad Pública y no del Ministerio de Justicia del Partido Comunista. Esta distinción la distingue y aumenta su misticismo. En junio de 1983 se produjo un cambio significativo en la gestión de las prisiones y granjas de trabajo en China. El Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia emitieron conjuntamente una circular en la
que transferían la responsabilidad de estas instituciones a los departamentos administrativos judiciales. Sin embargo, la prisión de Qincheng siguió siendo una excepción, todavía bajo el control del Ministerio de Seguridad Pública. La historia de la prisión de Qincheng puede dividirse en distintos periodos, cada uno de ellos marcado por diferentes objetivos de encarcelamiento y acontecimientos significativos. En el primer periodo, que abarca las décadas de 1950 y 1960, fueron encarcelados prisioneros de guerra japoneses y criminales de guerra de alto rango del Kuomintang. En el segundo periodo, la revolución cultural supuso un cambio en los objetivos del encarcelamiento en la prisión de Qincheng. Los escritores de alto rango y los llamados líderes contrarrevolucionarios se convirtieron en el centro de atención. Cabe destacar que la prisión de mayor rango de China fue construida por el alcalde de Pekín, Pun Yan, y el vicealcalde, Leoran, bajo la supervisión del ministro de Seguridad Pública, Lau Rei-ching. Las obras de construcción fueron supervisadas por el viceministro de Seguridad Pública, Yang Chiting, mientras que el viceministro de Finanzas, Wu Liga, se encargó de presupuestar y asignar los fondos. Estas personas, que desempeñaron un papel importante en la construcción de la prisión de Qincheng, se encontrarían más tarde encarceladas entre sus muros. En 1966, los altos funcionarios comunistas chinos que ordenaron y ejecutaron la construcción de la prisión de Qincheng fueron ellos mismos encarcelados. Entre ellos estaban Pun Yan, Liu Ren, Lau Rei-ching, Feng Jipeng, Yang Chiting, viceministro del Ministerio de Seguridad Pública, y Hou Lijiao, jefe del Banco Popular. Ni siquiera se libraron figuras como Hu Feng, Wang Mei y secretarios de Mao. La disposición de la prisión de Qincheng la diferencia de otras prisiones en muchos aspectos. Inicialmente, la prisión constaba de 4 edificios blancos, denominados A, B, C y D. Cada edificio tenía 3 plantas, con paredes de ladrillo y tejados inclinados. Estos edificios albergaban salas de interrogatorio y estaban rodeados de grandes espacios abiertos donde los presos podían desahogarse. Las puertas de las celdas de la prisión de Qincheng eran de madera y estaban envueltas en hierro, lo que garantizaba la máxima seguridad. Encima de las puertas y los aseos había mirillas para poder vigilar a los presos las 24 horas del día. La única instalación normal en la habitación era una cama baja, a unos 30 centímetros del suelo, que servía de asiento al preso. Nunca se proporcionaban sillas, y la cama era donde el preso solía sentarse. Las paredes del interior de las celdas para delitos graves estaban especialmente diseñadas para evitar que los presos se suicidaran golpeándose contra ellas. Esta medida de precaución pone de manifiesto las extremas medidas adoptadas para mantener el control y garantizar la seguridad de los presos. Las ventanas de las celdas de la prisión de Qincheng tenían un tamaño aproximado de 1 metro cuadrado y estaban situadas a más de 2 metros del suelo, mirando hacia arriba. Las ventanas se abrían levantándolas y empujándolas hacia afuera. Había 3 capas de ventanas: la mosquitera, la reja de hierro y la ventana de cristal esmerilado. Estas capas añadían un nivel extra de seguridad e impedían cualquier acceso no autorizado o intento de fuga. Cárcel Nacional de Maracaibo. Cárcel Nacional de Maracaibo, también conocida como Cárcel de la Sabaneta. Situada en el estado de Zulia, Venezuela, este centro de máxima seguridad se ha convertido en sinónimo de horrores inimaginables. Con más de 9.000 presos hacinados en un espacio diseñado originalmente para 700, la prisión sufre un grave hacinamiento y carece de las necesidades básicas. Las condiciones de vida inhumanas han provocado motines, violencia e incluso canibalismo entre los reclusos. La prisión de San Petersburgo se construyó inicialmente para albergar a 700 reclusos. Sin embargo, debido a la falta de infraestructuras adecuadas y a los elevados índices de delincuencia del país, la prisión se ha convertido en una pesadilla infernal para más de 9.000 reclusos. El hacinamiento es incomprensible, con reclusos hacinados en todos los espacios disponibles, luchando a diario por su supervivencia. Los muros de la prisión, antaño concebidos para contener a delincuentes peligrosos, son ahora un sombrío recordatorio de los horrores que se desarrollan en su interior. La falta de instalaciones básicas, como comida, agua y atención médica, ha transformado la prisión nacional de Maracaibo en un caldo de cultivo para la violencia y la desesperación. Dentro de la prisión, las condiciones son inimaginables. Los reclusos se ven obligados a vivir en celdas estrechas, a menudo sin acceso a la luz natural ni al aire fresco. El hedor de la decadencia y la desesperación flota en el aire, mientras los presos luchan por sobrevivir en este entorno implacable. La violencia es una presencia constante entre estos muros.
Las bandas dominan la prisión e imponen su retorcido sentido del orden a través del miedo y la brutalidad. Los reclusos deben navegar por un paisaje traicionero, donde un movimiento en falso o una palabra fuera de lugar pueden provocar un ataque feroz o incluso la muerte. Las necesidades básicas, como la comida y el agua, son bienes escasos en la prisión nacional de Maracaibo. Los reclusos reciben raciones escasas, a menudo apenas suficientes para su sustento. La desnutrición y las enfermedades proliferan, deteriorando aún más el ya frágil estado de los presos. La atención médica es prácticamente inexistente dentro de los muros de la prisión. A los reclusos con heridas o enfermedades se les deja sufrir sin un tratamiento adecuado. La falta de saneamiento e higiene agrava la propagación de enfermedades, convirtiendo la prisión en un caldo de cultivo para las infecciones. En la dura realidad de la prisión nacional de Maracaibo, la supervivencia se convierte en el único objetivo de los reclusos. Forman alianzas, buscando la fuerza en el número, y confían los unos en los otros para protegerse. Los lazos forjados en este crisol de desesperación son a menudo el único rayo de esperanza en una existencia por lo demás sombría. La violencia es un espectro siempre presente entre los muros de la prisión nacional de Maracaibo. Las bandas luchan por el control, utilizando cualquier medio necesario para imponer su dominio. Los reclusos sufren brutales palizas, apuñalamientos e incluso torturas a manos de sus compañeros. Los motines son frecuentes en este entorno volátil. El motín de 2013 fue uno de los más mortíferos de la historia de la prisión nacional de Maracaibo. Más de 60 reclusos perdieron la vida, muchos de ellos quemados vivos en el caos. La infraestructura inadecuada de la prisión y la falta de medidas de seguridad permitieron que el motín alcanzara proporciones tan espantosas. En los últimos años, los reclusos han comenzado a protestar, exigiendo mejores condiciones y el fin del trato inhumano que soportan. Sus peticiones de ayuda a menudo caen en saco roto, ya que el sistema penitenciario se esfuerza por hacer frente a los abrumadores retos a los que se enfrenta. ADX, Florencia. Esta prisión de máxima seguridad del gobierno federal de Estados Unidos está diseñada para albergar a los delincuentes más peligrosos y violentos, como terroristas, terroristas con bomba, jefes de la mafia, capos de la droga, espías y asesinos. En la segunda mitad del siglo VI, los funcionarios de la Oficina Federal de Prisiones se encontraron ante un problema: cómo castigar a criminales que ya han sido condenados a cadena perpetua y que cometen asesinatos mientras están en prisión. En el pasado, la solución habría sido ejecutarlos, pero la pena capital lleva años disminuyendo en Estados Unidos. Por ejemplo, entre 1963 y 2020, solo 3 personas fueron ejecutadas por el gobierno federal estadounidense. El problema es que los presos condenados a cadena perpetua se encuentran entre los más peligrosos. A menudo tienen un historial de violencia y nada que perder. Esto los convierte en una amenaza para otros presos y para los propios funcionarios de prisiones. De hecho, 26 funcionarios de prisiones federales han sido asesinados por reclusos en acto de servicio. 2 de estos funcionarios, Merle Katz y Robert Hoffman, murieron apuñalados el 22 de octubre de 1983 por miembros de la banda de presos Hermandad Aria en la prisión federal de Marion, Illinois. En aquella época, la prisión de Marion era el lugar al que el gobierno federal enviaba a sus peores delincuentes. Era una prisión de población abierta al viejo estilo, con muy poco que la diferenciara de las instalaciones de menor seguridad, salvo por la cantidad de incidentes violentos. El asesinato de los 2 guardias llevó a Norman Carlson, director de la Oficina de Prisiones, a tomar medidas. Ordenó el cierre permanente de la prisión de Marion. Carlson argumentó que los reclusos que habían asesinado a los guardias ya estaban cumpliendo cadena perpetua, y condenarlos a tiempo adicional no contribuía en nada a disuadirlos. La solución, por tanto, era mantenerlos aislados entre sí y de los guardias tanto como fuera posible. Así nació la prisión de máxima seguridad. El encierro permanente en Marion suponía mantener a los presos en sus celdas en régimen de aislamiento durante 22 o 23 horas al día, y solo se les dejaba salir 1 o 2 horas para hacer ejercicio o para otras actividades necesarias. Esta unidad de control, o supermáxima seguridad, más tarde abreviada simplemente Supermax, se consideraba el confinamiento en condiciones más duras permitido por la legislación federal. Estaba reservada solo para lo peor de lo peor. A pesar de las controversias en torno al uso del aislamiento solitario, ADX Florence sigue siendo un símbolo del concepto de supermáxima seguridad. Recibe financiación suficiente del gobierno federal para mantenerlo actualizado y dotado del personal adecuado, lo que lo diferencia de los centros estatales, que a menudo sufren de hacinamiento y falta de financiación. ADX Florence sigue siendo el único centro de máxima seguridad para reclusos varones del sistema federal,
y alberga a algunos de los delincuentes más peligrosos y conocidos del país. Echa un vistazo a más vídeos en las próximas tarjetas que van apareciendo para ver más intrigantes revelaciones más allá de la superficie. Hasta la vista.